¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de siempre de estar permanentemente en contacto con ustedes a través de la señal del canal XFN, el canal 41 de Aire. Bueno, ya con esta presentación saludamos a quien va a compartir y vos qué pensás en el día de la fecha. Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En EDEA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Quédate en casa. Evitemos el contagio del coronavirus. El doctor César Sigo, porque nos dejó muchas cosas para poder charlar la semana pasada. ¿Qué tal, César? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto, como siempre, conversar con vos, la alegría de compartir y, por supuesto, todo lo que sea saludable para la gente, adelante. Por supuesto que Bueno, acá estamos. el otro día también tocamos un parte de la actividad como lo que tiene que ver con la continuidad o no laboral, pero creo específicamente ha cambiado poco y nada en esta última semana, pero podremos atravesar la conversación diciendo que en algunos lugares la Suprema Corte es como que dijo Corrientes sí, Formosa, no, Tucumán también, Tierra del Fuego, algunos juzgados, eso ya pasó esta semana, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de que las cosas estén, por lo menos en Mar del Plata, en la misma situación que hace unos días, significa que ha cambiado mucho, porque no es que ha quedado todo paralizado, no es que el mundo dejó de funcionar, la ciudad dejó de funcionar, la gente dejó de tener problemas. En todo este tiempo siguen sucediendo cosas, siguen aconteciendo algunos sucesos que, por supuesto, deberían tener la intervención del Poder Judicial. Desde el momento, entonces, en que uno siente que está todo congelado, está perdiendo de foco que en realidad lo que está congelado es el Poder Judicial y la posibilidad de acudir a quien debe garantizar el funcionamiento constitucional, el funcionamiento del Estado de Derecho, no lo puede hacer. Me parece que ha pasado mucho, que es justamente esto, a contrario de lo que se siente por la paralización, ha pasado mucho y seguimos viendo cómo la justicia mira para otro lado. A mí me da la impresión, y esto nos quedó claro, con quien ya hablo, por lo pronto no vuelvo a estar en la calle como antes, pero sí es cierto, nos manejamos con estas herramientas que tenemos, como que está claro que tiene que tener una independencia para decir, el Poder Judicial debe ser independiente y está involucrado en los DNU que hizo Presidencia de la Nación. Entonces, al final de cuentas, ¿podría resolver por sí solo? Sí, debería, y no lo hace, y hoy también salió una comunicación como que esperan una mirada política para liberar el AMPA. La verdad me duele mucho escuchar eso como ciudadano. Sí, yo creo que hoy podríamos tomar esto de las fases y empezar desde todos los operadores del derecho, hablando con la ciudadanía, qué tipo de justicia se espera y qué tipo de justicia se necesita. Porque yo creo que hoy hay que replantearse si la justicia, en términos formales, el aparato del Poder Judicial formalmente instituido, es el tipo de justicia que necesita el ciudadano de a pie. Ustedes piensen que no es casualidad que las grandes corporaciones, por ejemplo, que cuando hay algunas cuestiones que quieren una solución más ágil, pactan, por ejemplo, tribunales arbitrales, es decir, salen de la justicia formal. Y esto lo hacen porque entienden que la justicia formal no da respuestas en términos oportunos. Y ahora, con esto, con este apartamiento de la justicia en relación a la sociedad, yo creo que es la confirmación de este tipo de cuestiones. Definitivamente la justicia es prescindente. Definitivamente esta justicia formal no está a la altura de las circunstancias de defender el funcionamiento institucional del Estado de Derecho. Por lo tanto, hay que pensar alternativas que puedan ser más viables que las que efectivamente se dan. Y te voy a dar un ejemplo que venía pensando en estos días de situaciones concretas. La justicia muchas veces no llega a determinados barrios. Viste que como hay colectivos que tienen dificultades para entrar a un barrio porque hay muchos pozos,
o las calles se inundan con cierta facilidad, y entonces los colectivos no van. Bueno, la justicia parece que le pasa algo similar, que le cuesta acceder a determinados barrios, a determinadas partes de nuestro territorio, como si fueran partes que no merecen la atención de la justicia formal. Hace unos años se creó el programa Atajo, que es un programa de acceso territorial a la justicia. Pero en realidad siempre se hace con una mirada centrista, con una mirada desde el Poder Judicial, que hoy por hoy, mal que nos pese, es una mirada de clase, que mira las cosas desde otra manera, con egresados de determinadas universidades y con determinado perfil, y que indudablemente, aunque vayan al barrio, no terminan de entender las lógicas del barrio. Y entonces pensaba en otros sistemas en donde la justicia formal ha cedido terreno a otro tipo de justicia. Y entonces encontraba, por ejemplo, en Perú, que existen las rondas campesinas, porque la justicia formal no se mete en el medio de las montañas a resolver conflictos que son quizás de vecindad y que van escalando muchas veces en situaciones no queridas, pero que la justicia formal no termina de resolver porque ni se entera. Y entonces aparece la solución del conflicto por la propia comunidad. En Sudáfrica aparece también lo que se llama la justicia popular, en la que y esto se dio particularmente con el apartheid, en donde en los lugares, en los townships, ¿no? En los lugares más pobres, donde habían quedado la población negra de las distintas naciones que componen Sudáfrica, terminaron resolviendo con sus propias costumbres, respetando la voz de los ancianos, escuchando unos y a otros, haciendo un sistema acusatorio puro, casi como el de los griegos, terminaron resolviendo sus conflictos de la manera en que podían. Luego se fue trabajando sobre eso para mejorar la solución de los conflictos, pero lo cierto es que lo hicieron porque la justicia blanca no se interesaba ni se metía en esas comunidades. Piensen que en Soweto vive casi 1 millón de personas. En Sualetemba, cerca de Ciudad del Cabo, viven casi 100.000. Y digamos que estos que serían grandes conglomerados urbanos, pero en este caso guetizados primero por los blancos y después manteniéndose en esta situación de comunión de esos grupos, terminaban ellos haciendo su propia justicia, actuando en la solución de todo tipo de conflicto que la justicia formal nunca llegaba. Después de Mandela, cuando queda la justicia formal y esta justicia informal, el tema era cómo asimilamos los dos procesos. Y también se pudo trabajar al respecto, es decir, que todo lo que no se pueda resolver dentro de la propia comunidad recién se le da paso a la justicia formal. O sea, lo que creo que la mejor conclusión que podemos sacar hoy es que la justicia formal está a espaldas de la gente, que la justicia formal no da respuesta, que una justicia que se permite tener un atraso de años en la solución de un conflicto decide tomarse 70 días de vacaciones cuando la gente, por supuesto, tiene muchísimos más conflictos. No hay que perder de vista que en todo este tiempo hay conflictos, por supuesto, en los contratos de alquiler, hay conflictos que tienen que ver con los derechos del consumidor, hay conflictos de toda especie, o sea, no solo contractuales, conflictos que se dan con propiedades, conflictos de violencia que requieren intervenciones del Estado, y todo eso, el Poder Judicial dijo, bueno, nosotros nos corremos, nos desentendemos, que no es más que esto. El Poder Judicial, una vez más, a espaldas de la gente, pero esta vez sincerado por el propio Poder Judicial, diciendo, nosotros somos prescindentes. Entonces, si me permitís, ahora yo te dejo que me digas una cosa más, pero estaba pensando otra cuestión que tiene que ver con esto de la esencialidad. Cuando dijeron los servicios esenciales van a seguir funcionando,
Por supuesto, nadie pensó que un enfermero, un médico, sobre todo por ser una crisis de salud, iba a decir yo no soy esencial, o iba a preguntar, ¿soy esencial? Se sobreentendía que lo era. Los bomberos, los policías, se sobreentendía que lo era. Los funcionarios del Poder Ejecutivo, en las instancias más altas, se sobreentendía que eran esenciales. Bien, el único que no sobreentendió que era esencial para garantizar el funcionamiento institucional del Estado de Derecho fue el Poder Judicial. En definitiva, creo que el Poder Judicial se puso en el sitial que no quiere ponerse cuando pide aumentos de sueldo, pero es el más cómodo en estas circunstancias. Lejos de ponerse a la altura, se corrió. Bien, lo que te propongo que hagamos una pequeñita pausa, ¿sí? Por supuesto. Y ya te digo el comentario sobre lo que vos planteaste. Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En EDEA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Quédate en casa. Evitemos el contagio del coronavirus. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. Confía tu fiesta o evento a Tendencias, Pastelería y algo más. Avenida Jara 42, 474-4172 o 156-82-2031. Búscanos en Facebook. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Seguinos en Facebook e Instagram. En el Palacio de la Limpieza encontrás todo para la higiene de tu casa y tu familia. Hace tu pedido al 493-3232. Sucursal Centro 489-5320. Puerto o por mail a pedidos@limpasa.com.ar. El Palacio de la Limpieza. Hacemos brillar a Mar del Plata. Horario especial de 8 a 16 horas. Envíos sin cargo. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño. San Martín 3110. Teléfono 491-6546. Lo que yo pienso es que la cuarentena desnudó aquellas cosas que estuviste explicando que no solamente pasan en nuestro país, sino que esto atacó al mundo. Pero si lo tenemos que llevar al plano nuestro, evidentemente hay un descrédito que siempre en estos últimos tiempos tenía la mirada sobre la justicia, como lo tiene sobre la política, y hoy por hoy pone en evidencia ese descuido de depender de algo que tenga que ver con no levantar la mano y decir hasta acá llegamos. Esencialmente esencial, ¿sí?, es que nosotros funcionemos. Y eso es lo que veo que de día a día que pasa, se siguen resolviendo cosas por arriba de no sé qué, y otras quedan sin ir ni siquiera al teletrabajo. Eso es lo que yo veo, observo, y lo observa la comunidad. Sí, tenés que sumar que, además de correrse, porque vos podés decir, nos corremos 70 días porque por nuestros tribunales fluye mucha gente, ¿no? Yo el otro día escuchaba al doctor Ferrero contando lo de Uruguay, al doctor Stinson hablando del tema de la dignidad de los profesionales, y bueno, tiene que ver también con esto, es decir, si vos entendés que el flujo de personas puede ser contraproducente en relación al aislamiento, tenés que buscar alternativas para seguir funcionando dentro del Estado de Derecho. Lo que tenías que pensar son las alternativas, no tomarte vacaciones. Pensar alternativas de inmediato. Pero vamos a decir, las 2 primeras semanas no se sintieron esenciales como los bomberos, ni se sintieron esenciales como los médicos, ni se sintieron esenciales como el Ejecutivo y el Legislativo. Bien.
Pero pensaron para la tercera semana, cuando todo hacía prever que se venía el aislamiento, pensaron cómo iban a hacer para funcionar, desde lo que decían el otro día, de dar turnos para los abogados, para que podamos ingresar al Palacio sin que hubiera inconvenientes, hasta ver cómo adaptar o generar salas de audiencias. Hace un par de días nos comunicaron que la Corte está pensando, la Corte Provincial, no hacer juicios por jurados, garantía constitucionalmente consagrada desde la Constitución del 53, puesta en marcha hace muy pocos años, no iban a hacer juicios por jurados hasta el 2021, porque este año no estaban dadas las condiciones. Es decir, tuvieron 70 días, tienen un presupuesto de miles de millones de pesos. No podían, por ejemplo, alquilar un gran lugar para hacer una sala de audiencia con los espacios necesarios que garantice el distanciamiento social de los 18 ciudadanos seleccionados para ser jurados. No lo pudieron hacer. ¿No podrían disponerse, por ejemplo, de la playa de estacionamiento de tribunales y hacer un cerramiento como las carpas, todas estas cosas que se han hecho, las carpas sanitarias, los hospitales de campaña que se hacen con cerramientos de lona? ¿No se podía haber hecho con eso calefacción? Es decir, ¿pero qué es más importante? ¿Conservar el estacionamiento de los miembros del Poder Judicial o dar justicia? Me parece que este es el problema. Ni siquiera se han planteado en dar justicia. Porque si yo difiero la realización de los juicios, estoy diciendo que una persona que está sometida a un proceso penal, que puede ser declarada culpable o ser confirmada su inocencia, deberá seguir esperando hasta que el Poder Judicial encuentre la manera de tener los espacios adecuados. Mirá si se han corrido. Se quedaron completamente ajenos a la cuestión y en 70 días no progresaron ni siquiera con el... No las aprovecharon, no hicieron grupos o comité de crisis, no buscaron cómo poder llevar adelante y sobre todo no pensaron cómo levantar el atraso consuetudinario que mantienen. Ni siquiera eso, nada de nada, no se avanzó en nada, retrocedimos y retrocedimos años. Lo que pasa, y digo yo esto, es que cuando no se quiere, no se puede. Esencialmente eso. Y ya no hay más resortes. Si esta actividad de este núcleo esencial para la defensa de los derechos que pueda tener cualquier ciudadano, evidentemente si está vulnerado ese derecho, nada, me parece que seguir hablando de lo mismo sin una acción concreta. Hoy me pregunto, después del rechazo al amparo en Mar del Plata, ¿cómo es la historia? Y se convierte en algo político, es como que muchas actividades están siendo requeridas a provincia, pero provincia la rechaza. Y después, digo, eso es lo que está pasando ya inmediatamente, ¿no? Claro, ahí el Poder Judicial también mostró lo que piensa del ejercicio profesional. También lo decía el doctor Ferrero hace unos días. Desde el momento que el Poder Judicial limita la actividad de los abogados al litigio, es definitivamente ajeno a lo que hacemos nosotros en el ejercicio profesional. Y en el ejercicio profesional no solo tenés consultas de toda especie, sino que además tenés muchas veces que tomar decisiones que pueden ser relevantes al futuro, o sea, en relación al futuro de muchas personas. Si te consulta un empresario por una situación que tiene que ver con su futuro laboral, con su planta de personal, en la que tiene que tomar decisiones de toda especie, no siempre se puede resolver con un Zoom y no siempre se puede resolver sin ir al lugar. Hay veces que hay que generar reuniones con delegados, hay que tener reuniones con empleados, y todo eso requiere que el abogado tenga la libertad de circulación adecuada para poder trabajar.
Libertad de circulación, que no es una prebenda en la que uno está pidiendo que por favor me dejen salir, porque vos decís, bueno, por fuerza mayor puede salir, pero para circular, nosotros tenemos gente que tiene problemas en otros lugares que deben hacerse, están siendo víctimas de un delito, una defraudación en la que le están utilizando determinada información, en la que necesitamos revisar sus archivos, que son archivos de miles de documentos que no pueden ser enviados por correo electrónico. Hay que mirarlos en el lugar. Y entonces no nos podemos desplazar de una ciudad a otra, no podemos circular porque nos está vedado. Y por supuesto que cuando uno circula, todo eso lo hace a su propio riesgo. Es decir, el abogado no sale inmunizado contra el coronavirus. Si uno se tiene que desplazar, corre el riesgo de ser contagiado y corre el riesgo de contagiar. Le estaría dando la idea el Poder Judicial que, primero, solo litigamos en ámbitos judiciales y, segundo orden, que no nos da la cabeza como para poder actuar con corrección, tomar los cuidados adecuados, proteger y protegernos. Me parece que es tan absurdo la respuesta del Poder Judicial que vuelve a mostrar lo que el Poder Judicial hoy está reflejando, que es estar de espaldas a la sociedad y desconociendo lo que significa la tarea de los profesionales del derecho. ¿Cuál sería la estrategia del accionar del Colegio de Abogados de General Pueyrredón? Y también te dejo otra pregunta antes de ir al corte, tu mirada sobre lo que está aconteciendo en Estados Unidos. ¿Puede ser esas dos? Vamos al corte y al retorno me lo explicas. Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En EDEA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Quédate en casa. Evitemos el contagio del coronavirus. Confía tu fiesta o evento a Tendencias, Pastelería y algo más. Avenida Jara 42, 474-4172 o 156-82-2031. Búscanos en Facebook. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Seguinos en Facebook e Instagram. En el Palacio de la Limpieza encontrás todo para la higiene de tu casa y tu familia. Hace tu pedido al 493-3232, sucursal Centro 489-5320, Puerto, o por mail a pedidos@limpasa.com.ar. El Palacio de la Limpieza. Hacemos brillar a Mar del Plata. Horario especial de 8 a 16 horas. Envíos sin cargo. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Te la dejé flotando. ¿Cuál es el mecanismo del Colegio de Abogados para seguir levantando la mano ante la Suprema Corte de la provincia, si la municipalidad ya no corre, si es Nación, si es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Quería decir eso. Sí, los colegios de abogados me parece que han estado en un momento contemplativos, en otro momento han estado demasiado quietos, por lo menos a mi gusto, me parece que no han representado adecuadamente a la colegiación, y además los colegios no han reclamado lo que tenían que reclamar, que era la vigencia plena del Estado de Derecho, que significa que los tres poderes tienen que estar funcionando. Por supuesto, si yo en un amparo estoy diciendo que se viola la igualdad ante la ley porque a los martilleros los dejan y a los abogados no estoy entendiendo que los martilleros no garantizan el Estado de Derecho y que el funcionamiento de la abogacía en toda su extensión sí. Y entonces me parece que ahí ya tenemos otro problema. El tema es cómo se plantea y cómo se reclama, qué es lo que se está reclamando. Y me parece que
los colegios tenían que verse plantado con los reclamos de auditorías al Poder Judicial, es decir, los colegios no tenían que hacer diplomacia, ni tenían que ser demasiado condescendientes con la pasividad judicial. Los colegios tenían que haber exigido que el Estado de Derecho se garantice y que la abogacía, la libertad de ejercer la abogacía, se pueda llevar adelante. Y desde el momento que no lo hicieron, no lo plantearon adecuadamente, acá estamos hablando que a los 70 días presentan un amparo, a mi modo de ver, con estas deficiencias conceptuales, un amparo que no fue conversado con los colegas, digamos que nosotros somos activos, le fuimos haciendo algunos planteos al colegio de cómo debía reaccionar o qué cosas debía hacer. En definitiva, no nos escucharon, ni a nosotros ni a muchos otros colegas, y terminaron haciendo otra cosa que no hace más que volver a humillarnos, ¿no? Es decir, los abogados terminan humillados por el propio Poder Judicial, que le termina diciendo, no te hago lugar a la cautelar, hay elementos suficientes como para que si el Estado, el Poder Ejecutivo dice que ustedes no trabajen, no van a trabajar, aunque autorizan a un kinesiólogo que va a tener contacto con la gente muy diferente al que podemos tener nosotros. Digamos que desde el momento que el colegio retrocede y cede espacio, estamos en la misma lógica del Poder Judicial. El Poder Judicial demostró que no es necesario, que no está a la altura y que no puede actuar en situaciones de emergencia. Ya lo ha demostrado. Históricamente, si uno se pone a mirar lo que pasó en la dictadura, puede entender que el Poder Judicial, históricamente, en todas las situaciones de emergencia, se corre. Y los colegios de abogados, penosamente, creo que nuevamente volvieron a mostrar que tampoco están a la altura de las circunstancias. Yo estoy particularmente, se podría decir, enojado, estoy muy crítico con la actividad del colegio, sobre todo con las omisiones, porque realmente no se ha tenido en cuenta lo que significa el Estado de Derecho y la importancia del Poder Judicial y la abogacía, ni tampoco se tuvo en cuenta la dignidad de los profesionales. Que esto viene de la mano, por supuesto, con que cada año el Poder Judicial nos brinda peor servicio de justicia, nos brinda peores espacios, porque los mismos espacios tienen cada vez más gente adentro, y entonces toda la tarea termina haciéndose en espacios indignos para los abogados, espacios indignos para los empleados, y muchas veces solo dignos, muchas, no todos los casos, solo dignos para los magistrados. Me parece que es algo que hay que tener en cuenta. En lo que hace Estados Unidos, vos me decís, decime. Sí, En lo que hace Estados Los Unidos, últimos 3 que era la otra minutitos cuestión. con esa mirada, Sí. lo que está aconteciendo en Estados Unidos. Sí. En el tema de Estados Unidos, creo que es una mezcla de muchas cuestiones. Estados Unidos, el racismo es inmanente, sigue estando. O sea, el paso de los años no ha corrido eso ni lo ha eliminado. Es decir, hay muchos grupos de activistas en favor de los derechos de las minorías, hay muchos grupos que trabajan en contra del discrimen, pero el Ku Klux Klan sigue existiendo. Y en Estados Unidos tenés un presidente que les hace ver que los que están se van a quedar bien, pero que muchos otros no los queremos, pero no los queremos por otras razones. Y entonces el dato xenófobo del propio presidente, el dato racista que está subyacente en el propio discurso presidencial, me parece que siempre es caldo de cultivo para que en algún momento haya explosiones. Ustedes piensen que lo que pasa con Floyd es muy similar a lo que pasó con Rodney King en Los Ángeles, ¿no? Y lo de Rodney King significó que prendieran fuego Los Ángeles cuando absolvieron un tribunal de blancos, de 12 blancos, absolvieron a los policías que habían ejercido brutalidad policíaca respecto de un ciudadano negro, que era este Rodney King. Eso después de los grandes incendios que se provocaron en Los Ángeles,
que hubo revueltas durante muchos días, se formó una segunda causa con una imputación distinta, salieron de la brutalidad policíaca para pasarlos a un delito menor, que tenía que ver como una suerte de incumplimiento de los deberes de funcionario público, un abuso de autoridad, una cosa intermedia, que lo sacaba del otro delito que era realmente grave, y entonces hicieron un nuevo juicio y los condenaron como para dejar satisfechos a todos. Pero digamos que eso no modificó un ápice el comportamiento de la policía. La policía sabe que con determinados grupos tiene franquicias. Pero hay que sumarle en esta situación particular que en la cantidad de muertes que Trump aceptó como posibles para no frenar su economía, ustedes piensen que Trump desoyó todos los consejos de todos los epidemiólogos, infectólogos y médicos que estaban dando vuelta, desoyó todos esos consejos porque decía que lo más importante era mantener la economía vigente. Y en función de eso generó la cantidad de contagios que tienen, más de 2 millones, y la cantidad de muertos que tienen. El problema es que esos muertos son mayormente latinos y afroamericanos. Y entonces, si uno suma que eso es una muestra evidente de cómo se maneja el sistema americano, a quienes cuida y a quienes no, en la que se puede ver, en el caso, lo que pasa con los afroamericanos y lo que pasa con los latinos, se le suma este hecho de violencia policial que termina con la muerte de Floyd. No hay ninguna duda que la reacción viene de la mano de todo ese conjunto. Es decir, hoy no solo estamos protestando porque mataron a un afroamericano, sino porque se está viendo como todo el sistema político de Estados Unidos protege el discrimen, protege esta situación de extrema vulnerabilidad de los latinos y de los afroamericanos, los asiáticos también. Entonces, digamos que en ese esquema, cuando uno mira todo lo que viene sucediendo, creo que se juntaron los dos factores, la cantidad de muertes que hay por el coronavirus en relación a estos grupos, y ahora esta muerte en manos de la policía. Digamos que si sumás el encierro de los últimos días, hoy 41 millones de desocupados, 41 millones de nuevos desocupados, ¿sí? Y entonces, cualquier situación que pueda manifestar algún desagrado, algún descontento, algún enojo con la administración central de los Estados Unidos, por supuesto que encontró el escenario perfecto para salir a la calle y hacer todo lo que está haciendo. Creo que es la mezcla de estos factores, o sea, los dos que te mencionaba y este último de los 41 millones de nuevos desocupados que tiene Estados Unidos hoy. Doctor César Cybo, impecable, como siempre. Hay gente que tiene que valorar este tipo de comentarios, este tipo de programas, porque son explicativos y creo que además están fundamentados, no solamente por la opinión profesional, sino porque es una realidad que no se puede desconocer. El agrado de siempre, este tema quedó recontraabierto para hacer un programa específicamente sobre lo que va a acontecer de aquí a una semana. Así que te agradezco nuevamente, César. Bueno, por supuesto, gracias a vos, todo lo que es espacio de divulgación, lo que es materia de debate, de diálogos futuros, por supuesto que es bienvenido, nos nutre, nos hace crecer a todos y no deja de ser un placer de esto hacerlo con vos. Un abrazo inmenso y gracias nuevamente. Bueno, será hasta la próxima. ¿Y vos qué pensás? Ustedes ya saben, en la señal de canalxfn.com, también en la app de nuestro canal y por supuesto en YouTube. Nos vamos.
hasta la semana que viene, seguramente con el doctor Silva. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.